En el corazón de Treviño, un valle escondido oculta más de 30 cuevas que fueron esculpidas hace más de 1000 años. Las Govas de Laños y Santorcaria fueron en el pasado el refugio para eremitas que llegaron hasta aquí en busca del silencio y la penitencia. Lo que esos eremitas no sabían es que su decisión sería el germen para monasterios e incluso para pueblos enteros. Pero, de nuevo, tampoco sabemos exactamente para qué existe. El motivo es que, aunque se conozca muy bien la liturgia de la época, no se dice cómo se desarrolla en el espacio. Un tipo de religiosidad bastante especial. Tiene mucha controversia, tanta que, de hecho, ni siquiera nosotros sabemos si esto realmente es un eremitorio. Yo lo paso mal, porque la piedra es dura, la piedra es fría, pero es buen cimiento para otra cosa. Dicen, eso es penitencia. Yo lo paso mal para que haya salvación. Los fieles no van a ver nunca cómo se lleva a cabo la consagración. Una vez que se ha abandonado el año de vivir y el año de rezar, es cuando se empiezan a hacer las tumbas. Las tumbas vienen después. El poder del Imperio Romano fue inmenso, y para demostrarlo, el gobierno de Roma se encargó de construir enormes ciudades que simbolizaran toda su grandeza. Uno de esos municipios fue Clunia. Su foro, termas o teatro se convirtieron en símbolo de prosperidad, pero por algún motivo, aquella gran capital acabó sumida en el silencio y en el olvido durante cientos de años. La fundación aquí tiene todo un sentido del discurso ideológico y luego de la administración de ese Estado. Ese Estado no ha vuelto a existir nunca más, entendiendo por Estado el Imperio Romano. Un teatro de esta capacidad para una ciudad como Clunia es de unas dimensiones muy grandes como para ser solo para la ciudad. Las exploraciones de los últimos años sí que parece que apuntan a un momento en el que vacían la cueva, o sea, tienen un grave problema hidráulico en un momento muy concreto. ¿Queda mucho por descubrir en Clunia? Uy, quedan generaciones realmente. Tenemos excavado simplemente un 3% del yacimiento. La Alta Edad Media, ese periodo de la historia comprendido entre los siglos V y VIII, es uno de los tiempos de la humanidad más oscuros. Un momento en el que la supervivencia era la base de la vida y del que apenas se sabe nada. Una época en la que los más bajos instintos convivían con la más excelsa de las espiritualidades. Fue precisamente en la Alta Edad Media cuando la religión cristiana comenzó a asentar las bases de lo que hoy en día conocemos como monasterios. Un obispo, Prisciliano de Ávila, fue el precursor de una nueva forma de vida, el eremitismo. ¿Qué es exactamente el eremitismo? Un tipo de religiosidad bastante especial. Tiene mucha controversia, tanta que de hecho ni siquiera nosotros sabemos si esto realmente es un eremitorio. Se ha dicho que puede tener un origen de eremitorio, aunque luego, como vamos viendo poco a poco, ha tenido una vida mucho más dilatada y vemos que es un pueblo. Un eremita no es un monje, es una persona que hace una vida exclusivamente solitaria. Tiene un componente religioso, que se da en todo el Mediterráneo, parece que es en Egipto donde tiene mayor fuerza. Tanta fuerza va a tener que se van concentrando, pero se van concentrando por una parte útil, tener un poquito más de seguridad, empieza a ir organizando lo que luego diremos un ámbito monástico. Hay especialistas como Mariluz Mangado que consideran, por ejemplo, que nuestra zona tiene no solo una huella eremítica, sino que además incluso la vincula a un eremita concreto que es San Pacomio. Hay muchas pequeñas celditas, que tradicionalmente decimos las viviendas, más reducida que la que estamos nosotros. Deciden estas personas que van haciendo pequeñas oquedades reunirse para rezar. De ahí el origen de las iglesias. En el año realmente lo que vemos es un pueblo que en el siglo VII está formando, se está estructurando y es el que hace sus iglesias y el que hace sus viviendas. La cuestión es, como origen había una pequeña cueva eremitorio y se amplió para hacer una vivienda. Ahí es donde tenemos la duda. Es decir, que son lugares rodeados de misterio y supongo que también una historia paralela, leyendas. Por supuesto, ha despertado un sinfín de tradiciones. De hecho, por ejemplo, la cueva en la que estamos nosotros se conoce como la cueva de la Doctora o hechicera. Se dice que es un habitante del antiguo Laño, pero de otra raza.
La tradición dirá que esta mujer era muy buena y que ayudaba. Una brujería positiva. Justo encima se puede subir a lo que se conoce como el mirador. Desde ese punto la tradición dice que la hechicera lloraba al ver cómo el año antiguo estaba desapareciendo y al fondo se intuye el año, el pueblo actual, el nuevo año. Lugares recónditos, de difícil acceso que permitieran el retiro, la oración y la penitencia para aquellas personas que decidían alejarse de los grandes núcleos de población y aislarse en diferentes lugares. En España, fundamentalmente en el norte de la península. Uno de los grandes sitios eremíticos de la península ibérica se encuentra aquí, en el corazón del condado de Treviño, muy cerca de la localidad del Año. José Miguel, ¿dónde se encuentra el Año? El Año está ubicado debajo de la Sierra Cantabria, estamos a 20 kilómetros de Vitoria y Miranda sobre unos 30, en un vallecito, y tenemos un conjunto de cuevas artificiales que están a la derecha y a la izquierda según subes al pueblo. Santorcaria, según subes por el valle hacia el Año, está a la izquierda y a la derecha es el conjunto Las Gobas. ¿Cuántas cuevas tiene cada uno? Las Gobas tiene un 13 y Santorcaria unos 18. Se supone que eran como viviendas, vinieron aquí a vivir refugiándose, dice la historia, que de los visigodos. Se cree que hasta el siglo VIII se usaron. Hubo gente pues nómada que venían y se instalaban aquí, y luego pues los ganaderos del pueblo la usaban para resguardar el ganado. ¿Este lugar ha sido conocido siempre por los vecinos del Año? Por los vecinos del Año sí. Cuando dejaron de vivir aquí es cuando se formó el pueblo del Año, se cree. En este lugar se empezó a investigar sobre el año 1963. Un cura, el padre Variadarán, estuvo excavando aquí sobre esas fechas. ¿Cómo se puede llegar hasta este lugar? Hay un GR, que es la ruta de la seda y el aceite, el vino y el carbón, que va desde La Guardia hasta Bermeo. Pasa por aquí, por el conjunto de Las Gobas. Algunas teorías aseguran que esta pequeña localidad encuentra su germen a poco más de 1 kilómetro de ella. En concreto, este lugar, conocido como Santa Leocadia, podría ser ese hipotético origen, un conjunto de cuevas que parece haber sido excavadas por la acción del hombre. Pero ¿y si fueran naturales? ¿Quiénes decidieron ejecutar aquí tan ingente obra? ¿Por qué? ¿Hablamos de cuevas naturales reaprovechadas o de cuevas hechas por el hombre? En este caso todo cuevas artificiales, todas hechas por el hombre. No quiere decir por supuesto que sean modernas, hablamos de una cronología muy antigua. Tenemos como 3 grandes momentos en la construcción de estas cuevas. El más difuso en torno al siglo VI para los eremitas, siglo VII y VIII para cuando el pueblo está aquí instalado. Ahí es el gran corpus, diríamos, construido, y en menor medida, pero también importante, las tumbas. Hablaríamos un poquito más tarde, a partir del siglo IX. ¿Cómo era esa construcción? Tenemos que percibir que aquí no iba a haber un derrame de agua, por lo tanto no vamos a contar con que el agua nos va a hacer parte del trabajo. Lo primero que había que hacer era eliminar la capa superficial y luego ya empezaríamos con entornos de picos. Y por último se les daba un acabado. Hoy vemos las rocas bastante, diríamos, rotas. Lo que vamos haciendo es finalmente haciendo capas sin querer. Y es una zona que poco a poco se rompe y por eso hoy vemos tan deterioradas o aparentemente tan deterioradas las salas. Tenemos acabados de época, estas zonas mucho más lisas, los suelos un poquito más pulidos, o el entorno de las paredes, también lo podemos ver perfectamente aquí, cómo se hace un acabado bastante más regular, y veremos unas pequeñas escamas, son huella de labra, pero también la aprovechaban para que agarren bien las capas que tenemos de pintura, los intonacos que se van colocando. E imitaban elementos arquitectónicos, por ejemplo, la puerta esta.
nos encontramos un arco de herradura en la puerta, copian lo que se ponía de moda en la época, sí que lo van a aprovechar. Se hace exactamente lo mismo que podemos hacer en una construcción exenta, en una cabaña, en un edificio externo, lo intentan copiar en estos espacios. Están pegados realmente en la parte de arriba, no son estructurales, pero es para que estéticamente sea exactamente igual que una iglesia, porque siempre es lo más cuidado, del siglo VII, del siglo VIII, que nos podemos encontrar en cualquier lugar de la península. Hay un gusto, sobre todo aquellas construcciones que percibimos que hay un esfuerzo comunitario. ¿Solo se da en Treviño, en Laño, este tipo de construcciones? No, la zona en la que nos encontramos nosotros realmente son varios puntos, no solo Laño, los que tienen cuevas. Nos encontraríamos en unos farallones de roca, en Faido sería una de las primeras localidades, llegaríamos al entorno del Laño, segunda gran localidad, y después pasaríamos a otras poblaciones como Marquínez. Por eso realmente hablamos de una cosa que es convencional. Lo extraño del Laño, la concentración de cuevas, la pluralidad de tipos de cuevas, de tipos de tumbas, esto es lo que le convierte realmente en un lugar único para poder visitar. Cuevas artificiales, muchas y bien conservadas. Así es la Capadocia treviñesa, un verdadero valle santo que se extiende en ambos márgenes del arroyo Barrunta y que han sido ocupadas, adaptadas y utilizadas durante cerca de 800 años. Su primera función fue la de refugio de eremitas. ¿Queda algo de su paso por aquí? ¿Esto es un eremitorio entonces? Esto es un eremitorio, el origen, diríamos, un poquito del entorno del Laño. Es difícil poder saber cuándo se hace esto, empieza a tener sentido en Laño para el siglo V, otros el VI, generalmente solemos decir por el VI o a finales del VI. Son cuevas muy pequeñitas, parece que es por motivo religioso. Una persona, mujer u hombre, que a veces piensa que solo son hombres, cuando se retira lo hace por motivos religiosos y siempre tiene un cierto sentido penitente. Y vinculan la piedra a la penitencia. Yo lo paso mal, porque la piedra es dura, la piedra es fría, pero es buen cimiento para otra cosa. Dicen, eso es penitencia. Yo lo paso mal para que haya salvación. Pero estamos hablando de que es un sitio minúsculo. Muy pequeño. No tiene más espacio que el indispensable para rezar y para dormir. Poquito más. Una persona. Cada uno vive en su celda, que a veces es el nombre que también se les concede. ¿Y cocinar por el fuego? Estos son cosas posteriores. En un lugar en el que solo hago una puerta no voy a poder cocinar nada. Si tenían que hacer fuego, siempre lo harán al aire libre. ¿Estos eremitas después oraban en comunidad? Hay una oración personal, pero cuando hacen una oración en comunidad lo hacen en otros lugares. Si quieres, vamos a ver alguno. ¿Vamos? Ricardo, este entonces sería el centro de oración. Sí, como hemos dicho antes, hay tres tipos de cuevas. Nos vamos a encontrar iglesias, nos encontramos almacenes y nos encontramos viviendas. En el caso de las iglesias son un poquito más grandes o bastante más grandes. Si entras en una de estas cuevas en el conjunto del Laño, tanto de Santorcaria como de las Gobas, y no tocas el techo con la mano, estás hablando de una iglesia. Suelen tener además ventanas, puertas y, como todo centro religioso, va a tener un altar. Según en qué época estemos hablando, podemos percibir que las iglesias fueron cambiando un poquito. Tienen un ábside, un altar, o tienen un contraábside también. Nosotros estamos en una cueva, en una iglesia que tiene dos ábsides. El que tenemos a nuestra espalda sería el ábside principal, porque cuando estamos haciendo una excavación en cueva es muy difícil orientarlas de forma correcta al sol. Tradicionalmente las iglesias cristianas siempre están su altar principal orientado al este, pero en el caso de las cuevas nunca hacen una excavación en profundidad como para corregir, diríamos, esa estructura de roca en la que se ubican. Y por eso tradicionalmente entendemos que si en una iglesia del siglo VII, del siglo VIII, construida al aire libre, entramos por el sur, siempre nos queda a mano derecha el altar. Por eso tradicionalmente consideramos que cuando entramos a una cueva, independientemente de dónde está orientada, cuando miramos a mano derecha nos encontramos el altar principal. La oquedad, la puerta, lo que hace es separar el ámbito de los fieles, donde estamos nosotros, la nave, y lo que es propiamente el lugar de culto religioso de la celebración. En esta época, todo tipo de liturgia utiliza una cancela para que se oculte un poquito la Eucaristía. Los fieles no van a ver nunca cómo se lleva a cabo la consagración. En el suelo, un hueco. Es la huella que nos deja el verdadero altar. ¿Qué utilidad podría tener el contraábside? Pues es uno de los grandes misterios. Hay gente que considera que sí tiene un elemento litúrgico, otras personas, sin embargo, dicen que es una especie de lugar notable para aquellas personas un poquito más destacadas de la comunidad. Para completar estas estancias que tiene una iglesia, suele tener siempre un añadido lateral. Pero, de nuevo, tampoco sabemos exactamente para qué existe. El motivo es que, aunque se conozca muy bien la liturgia de la época, no se dice cómo se desarrolla en el espacio. Tenemos tres ideas.
una especie de sacristía, podríamos decir hoy en día. Puede considerarse como un espacio litúrgico de reserva, de retirar la Eucaristía, o para otras personas también un lugar de enterramiento de mártires, que eran los únicos que en estos momentos, diríamos, pueden estar en un lugar con los vivos. Si tuviéramos el diario para entendernos de un habitante del año de estos momentos que nos iría explicando exactamente por qué están haciendo cada una de las cosas, eso sería la joya. Y has hablado de tumbas. Aquí en el templo también hay tumbas. ¿Son posteriores, entiendo? Son posteriores. Lo que nosotros vamos a ver en las cuevas es lo que utilizan las personas y por lo tanto tiene que ser siempre muy práctico. La mayor parte de tumbas que tenemos estarían hechas en el momento en el que comenzamos a abandonar Las Gobas y Santorcaria y nos vamos a vivir al año actual, al pueblo, diríamos en este caso actual, que empezó a utilizar las cuevas como necrópolis. Realmente las Gobas del Año son un monasterio primitivo. Los eremitorios como este hacían las veces de celda y las cuevas con planta basilical eran las iglesias del momento. Una comunidad dispersa en el espacio, pero unida en la oración y que además se supone debería de reservar un espacio para la muerte. ¿Podrían ser estas las tumbas de aquellos primitivos eremitas? Un espacio que a pesar del paso del tiempo sería el elemento más espiritual que puede haber sobrevivido. Existen vestigios del paso de la muerte. ¿En qué zona de este lugar santo se encuentran los cementerios? Supongo que es lógico que en una iglesia como esta se dejaran enterrar aquellos eremitas. No. Realmente estamos hablando de conceptos diferentes. Los eremitas están en un primer momento y pueden tener su iglesia, pero no llevan enterramientos dentro de la iglesia. De hecho, las iglesias se hacen sin ningún enterramiento. Una vez que se ha abandonado el año de vivir y el año de rezar, es cuando se empiezan a hacer las tumbas. Estamos muy acostumbrados en posterioridad a que haya tumbas dentro de la iglesia, pero aquí no sería el caso. Las tumbas vienen después. Las cuevas en el año van a estar habitadas desde el siglo VII y VIII, y para finales del siglo VIII empezamos a ver ya indicios de que se va abandonando. Siglo IX empezamos a encontrarnos tumbas, una reutilización del espacio. Además van haciendo la reutilización utilizando la necrópolis tanto dentro de las cuevas como la parte exterior. Nos la vamos a encontrar de una manera muy abundante. Van cambiando un poquito, pero diríamos dos principales. Todo lo que esté en el suelo se le dice bañera, lo que nos encontramos en las paredes son los nichos, algunas tienen forma de humano y por eso decimos antropomorfas. Prácticamente siempre nos las vamos a encontrar en estos ejes, como la iglesia. Muchas tienen unos pequeños almohadones donde iba a estar ubicada la cabeza, los pies quedarían en estas zonas. Cuanto más nos estamos acercando al pueblo del año, nos encontramos más tumbas, cuanto más lejos, menos. Son la gente del pueblo del año, a partir del siglo IX, los que están enterrando en todo este espacio. Utilizan prácticamente toda la superficie para ubicar tumbas, con una excepción, los ábsides. Se percibe que saben que esto es una iglesia y que eso es zona sagrada, y en ellos jamás entierran. También las modas condicionaban los enterramientos. Eso supone que el lugar fue utilizado durante un dilatado periodo de tiempo. ¿Pero por quién? ¿Dejaron alguna huella o vestigio? ¿Aquellas personas que vivieron aquí, además de sus lugares de vivencia, dejaron alguna huella? Sí. De hecho, tenemos bastantes grafitis. Los grafitis a los que nos referimos son los históricos, personas que cuando estaban viviendo aquí dejaron algunos nombres, alguna imagen de crismón, incluso algunos dibujos. Hablaríamos pues, en muchas ocasiones de inscripciones visigóticas. Es uno de los motivos que hace que solicitemos mucho cuando la gente llega al entorno del año que no toque las paredes, que no las raye o sobre todo que no escriba, porque podéis ver que tenemos muchísimos grafitos nuevos, los consideramos pintadas, no los consideramos grafitos. Lo que hacen es perder un material importantísimo que no lo podemos llevar a otro sitio porque están rayados y algunos son muy sensibles, son muy finos. Primero fue poblado, después quedó desocupado y más tarde las covachas se volvieron a reutilizar. Desaparecida la fe, los vecinos del Nuevo Laño no dieron la espalda a su origen. ¿Esto sería una vivienda?
Esta es una vivienda pero muy extraña. Lo normal son habitaciones mucho más pequeñas, que solo tengan una boca, una puerta, y que el techo lo tengamos muy cerca de la cabeza. Llegamos a esta vivienda y descubrimos todo lo contrario. Se amplía en metros, tiene ventanas, tiene incluso 2 estancias, pero no nos cabe duda de que es una casa porque nos vamos ubicando algunas estructuras de época, como por ejemplo la cama, que se prepara exclusivamente para dormir. Aunque la veamos amplia, tampoco contaba con cocina. Supongo que no sería así en su origen. Efectivamente, pensamos que tiene una evolución desde el eremitorio hasta la realidad actual. Comenzaría la parte que tenemos en la zona posterior, solo la mitad de la sala, como un lugar de eremita. De vez en cuando recibían lo que hoy diríamos un discípulo, y parece que en este caso se quedó pequeño para el maestro, la maestra y el aprendiz o aprendiz, y decidieron ampliarlo un poquito más. En el pueblo del año se conozca generalmente como la cama del maestro y la cama del discípulo. Esa cueva se transformaría un poquito más tarde, en el siglo VIII aproximadamente, y además se abre una puerta que accedería a la sala principal de la habitación, de la casa, a ese respecto, que sería la zona en la que estamos nosotros. Más que casi un palacio. Un palacio. En este caso diríamos, por ser excepcional, hablaríamos de un palacio. Nunca la piedra ha tenido tanto valor. Mientras los vecinos del año siguen su día a día en el siglo XXI, cada vez que llegan o salen de su pueblo, pueden hacer algo que muy pocos pueden: visitar, ver, sentir y hasta tocar su origen. Las Gobas y Santorcaria representan el pasado no solo de Treviño, sino de una forma de entender la vida.